Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa aquí en Informa Radio. Una hora con la historia. Don Pío, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues estamos tirando, ¿no? En la brecha, como suele decirse. Bueno, donde siempre ha estado, en la brecha. Don Pío, si le parece, antes de meternos en materia, como siempre hacemos, a nuestros oyentes les gusta siempre sus reflexiones sobre la actualidad política y sobre todo también lo que recoge en su blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Bueno, estamos ante unas elecciones que yo creo que son históricas, ¿no? Y he visto una consigna de Vox, que no sé si será para las elecciones, que dice, decide lo que te importa. Esto es una consigna extremadamente floja y pobre, ¿no? No moviliza nada, ¿no? Yo sugiero la siguiente, recuperar España, recobrar la democracia, porque de eso es de lo que se trata y no de otra cosa. Y esa es la razón de ser de Vox. Así que ruego a nuestros oyentes que sean militantes de ese partido que lo hagan saber dentro de él, porque ya digo, es una consigna muy pobre en una situación en la que además Vox tiene las mejores bazas, ¿no? Echar a Sánchez se ha convertido en el alfa y omega de la política con la que el PP y sus partidarios quieren arrastrar a Vox y quieren además presentarse como el voto útil, discutiendo vivamente sobre si Sánchez es más o menos psicópata y profundas cuestiones del estilo, ¿no? Profundas entre comillas, ¿no? Sánchez en realidad no pasa de ser un imbécil osado, con mañas de estafador, que ha calado muy bien al PP. Sabe muy bien la clase de señoritos vacuos con los que se enfrenta. Pero la cuestión que implica echar al doctor, pero no solo, es corregir la política del PSOE, una política auxiliada siempre por el PP, desde 2004 e incluso desde 2002. Y esa es la razón por la que el PP detesta tener que pactar con Vox y busca todos los pretextos imaginables para evitarlo y volver a repartirse el poder y los cargos con el PSOE. Para el PP la cuestión es puramente personal. O está Sánchez o está Feijóo. Pero están para hacer políticas con meros cambios de matiz o de maquillaje. No es que el PP se haya rendido o cobardeado ante el PSOE y separatistas. Es que en lo fundamental todos piensan del mismo modo sobre España, la democracia y el plan 2030 o 2030 sí. Mejor. En cambio, en Vox se percibe un impulso de rectificación frente a las políticas anteriores. Y no extrañará que el PP encuentre ahí el mayor peligro, porque le pone en evidencia. O sea, Zapatero acaba de señalar que fue Rajoy quien primero le advirtió sobre el peligro de Vox, peligro para los dos partidos. Feijóo y su pandilla desean ávidamente pactar con el PNV, con los separatistas catalanes o con el propio PSOE, pero las matemáticas electorales lo colocan en una situación muy difícil. Por eso tiene máxima importancia que el votante distinga entre ambos partidos. Cuanto más fuerte salga Vox, más se verá forzado el PP a pactar y, por lo tanto, a rectificar las políticas actuales. Aunque tampoco es del todo seguro que el PP se decida a pactar, ¿no? Podría ponerse de acuerdo con el PSOE y los separatistas para aislar a Vox, encerrarlo en un cordón sanitario. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es posible. No es del todo probable, pero es posible, ¿no? Esto también no es del todo probable porque también podría significar el final del propio PP. De hecho, tenemos a un fulano pro-separatista y antidemócrata como jefe de gobierno y a un jefe de la oposición igual que él. Porque esto he procurado ponerlo de relieve en la carta abierta a Feijóo, que animo a difundir. Por todo ello, Vox tiene las mejores bazas para, defendiendo la unidad nacional y la democracia, convertirse en el partido decisivo en España. Todo va a depender de cómo sepa jugar esas bazas. Digamos que entre tanta farfolla de políticas menores,
de lo que supuestamente interesa a la gente, como dicen, se suelen olvidar las cuestiones principales. Y de ahí la importancia de centrarse en ellas, en la gran política, a la que deben referirse los asuntos secundarios, y no simplemente citar a los importantes como una cosa más. Por ello insisto en la difusión lo más masiva posible, en redes, en foros, en todas partes, de las cartas al doctor y a Feijóo. Hablando de todo esto, hay algunos otros asuntos. Dice, uno de ellos, y que es importante, aunque se mantiene en segundo plano, es el de la monarquía. La legitimidad de la monarquía procede de la legitimidad del franquismo. Si se niega la del franquismo, se niega la de la monarquía. No procede la legitimidad de la monarquía, como dicen algunos de la Constitución. La Constitución simplemente refrendó la decisión de Franco y además no fue jurada por Juan Carlos, la Constitución. Y menos aún depende de la excelente relación con la monarquía inglesa, que es la monarquía de Gibraltar. En la medida en que los monarcas olvidan su verdadero origen actual, se deslegitiman a su vez. Esto es un peligro. Recordemos que la monarquía cayó en 1931 porque ella misma llegó a no considerarse legítima. Hablando de la situación actual, las leyes de género, los movimientos LGTBI, el orgullo gay y todo eso, no suele repararse en que las leyes sexuales, mal llamadas de género, implican la creencia en una superioridad moral e intelectual del varón, y de ahí que un mismo delito pueda reportarle mayor castigo que a una mujer. Pues la mujer encontraría un atenuante en su atribuida mayor inestabilidad emocional y mayor debilidad lógica, mientras que en el varón sería un agravante, precisamente porque esa superioridad le otorgaría una responsabilidad mayor. Esto está implícito, pero no se dice, es curioso, ¿no? Y en cuanto a la inestabilidad emocional y falta de lógica, bueno, está bien de relieve en las Monteros, las Bularras, las Pames, las Robles y tantas más. Sería terrible que estos personajillos se presentaran a la mujer como pretenden. En torno a la cuestión esta, hace 13 años publiqué un artículo titulado «Soy homófobo, naturalmente». Lo voy a leer porque creo que hay que aclarar estas cuestiones, ¿no? Y por supuesto, no odio a los homosexuales. Tengo conocidos que lo son y no se me ocurre juzgarlos a partir de su desgracia, porque en mi opinión sí lo es. Máxime teniendo en cuenta que a todos nos toca alguna o algunas desgracias en la vida. Se dirá que esto no pasa de opinión personal mía, y es verdad, pero para empezar tengo tanto derecho a ella y a exponerla como otros a la contraria. Y por otra parte, es una opinión bastante fácil de argumentar, mucho más fácil que la hispanofobia, por ejemplo, o que la cristianofobia, que están tan en boga en este degradado país, y a pesar de que la cristianofobia, el odio a la Iglesia, ha dado lugar a uno de los episodios más sangrientos y genocidas de nuestra historia no hace tantos años. A lo que me opongo, lo que detesto, es a que las mafias rosas traten de conseguir puestos de poder para modelar la sociedad según sus enredos teóricos y prácticos, empezando por la pretensión totalitaria de que ellas representan a los homosexuales. Los representan tanto como los comunistas a los obreros o los feministas a las mujeres, es decir, nada. Y tratan de imponer sus fraudes, anulando la libertad de expresión propia de las democracias, demostrando así hasta qué punto son un peligro para ellas. Acabamos de tener un ejemplo, esto es ya viejo, de hace 13 años, pero acabamos de tener un ejemplo con el ministro Sebastián, supongo que miembro de una de esas mafias rosas, que carga una enorme multa sobre un órgano de expresión y opinión porque no ha guardado el debido respeto a la repulsiva mamarrachada del Día del Orgullo Gay, ese aquelarre que cada año nos montan, ¿no? Y que además nos obligan a pagar a todos. Menudo orgullo. Esa gente del orgullo constantemente está injuriando, calumniando o burlándose de las opiniones y sentimientos de los cristianos, por ejemplo, pero no solo de ellos. Y al mismo tiempo no tolera que se la critique y ponga en su sitio, cosa que se hace demasiado pocas veces.
Tratan de meter miedo, y lo meten, en una sociedad sin rumbo moral ni idea clara de la democracia. Parece que aquí el que más grita y amenaza achanta a los demás. El término homofobia es un torpe desde su propia construcción etimológica. No designa, por lo tanto, a quienes odian a los homosexuales. La fobia es temor, pero está en el sentido de aversión u odio, ¿no? No, como digo, no designa a quienes odian a los homosexuales, sino a quienes odian las maquinaciones de esas mafias. Ocurre que las ideologías totalitarias inventan vocablos policía con los que amedrentar a los discrepantes. Así los términos antiobrero o fascista por parte de los comunistas querían decir simplemente opuestos al comunismo, una oposición muy necesaria por otra parte, y a esos los estigmatizaban como culpables y dignos de ser enviados al basurero de la historia o al gulag. O el término machista, tan popularizado por los feministas, que vale para cualquier cosa, y en realidad solo significa oposición a las manías feministas. Y así sucesivamente. Son maneras de sustituir el pensamiento y el argumento por el insulto conminatorio, a fin de paralizar la expresión de otras ideas que las que se pretende imponer. Bien, creo que viene muy al caso este artículo. Tengo otros también sobre estos temas, aunque es un poco antiguo, pero sigue teniendo plena validez, en mi opinión. Bueno, volviendo a otras cuestiones, pues varias personas me han felicitado por las 2 cartas abiertas al doctor y a Feijóo, y les digo, solo tendrán efecto si se difunden mucho, y eso ya depende de ustedes. Es importante hacerlas llegar a foros y páginas que funcionen en Internet y ver las reacciones. Hay otro aspecto que ha surgido ahora en Extremadura, cuando la locuela Guardiola sale con unos enormes pendientes con la bandera extremeña. Bueno, la bandera extremeña, entre comillas, tiene los mismos colores que, por ejemplo, la de Jordania. O sea, es una bandera islámica, como la de Andalucía. La diferencia, el orate Blas Infante decía de la andaluza, le hemos quitado el negro como el duelo después de las batallas. El tío era muy batallador, por lo que se ve. Y un abogado socialista en la transición decidió completar el duelo para Extremadura. Esas banderas no son inocuas, entrañan un programa político de fondo, a largo plazo. También he tratado un poco la cuestión de Gibraltar, ¿no? Que es permanente, ¿no? Para Inglaterra, Gibraltar significa mucho. Es the rock, el símbolo de su espíritu imperial, que pervive. Es también el símbolo de la humillación a España, porque al imperio español intentaron destruirlo en vano los ingleses durante 3 siglos, y lo lograron aprovechando la invasión napoleónica, en la que los ingleses fueron los aliados más indeseables posible para España. También en relación con esto y la monarquía de que hemos hablado, pues en mi blog ha habido una pequeña historia sobre el Museo de las Colecciones Reales en Madrid, que a algunos les ha gustado mucho. A mí me parece un monstruo arquitectónico, cómo se aprecia observándolo desde el otro lado del río Manzanares, porque esa construcción achata y destroza la elevación de la catedral, que junto con el Palacio Real creaba un conjunto espléndido de cierta semejanza espectacular con la Acrópolis de Atenas, y lo digo por algo. Hay que recordar la vista anterior, mucho más armoniosa y mucho más bella, ¿no? Además, el estilo del nuevo edificio choca abruptamente con los de la catedral y el palacio. También, por eso, han hecho en Atenas un museo de la Acrópolis, pero no se les ha ocurrido la brutalidad de adosarlo al conjunto antiguo, a las murallas del conjunto antiguo. Por otra parte, las indicaciones en el museo están en español e inglés en el mismo tamaño, lo que de ninguna manera es casual. Y la estatua de Felipe II, que estaba allí al lado, pues fue quitada del lugar con el pretexto de las obras. Se ve que Felipe II no gusta a la actual monarquía,
fue el rey que destrozó a la contraarmada inglesa. No creo que haya en estas cosas ninguna casualidad. Felipe VI se ha educado en la cultura anglosajona, habla en público en inglés con cualquier pretexto, también en España a veces, educa a su heredera en una escuela inglesa, es en Gales, pero da igual. Declara la segura e inquebrantable amistad y alianza de España con un país que invade y humilla permanentemente al nuestro, y su actitud ante la monarquía inglesa raya en la sumisión. O sea, nadie quiere reparar en estos detalles, pero son por demás significativos, y alguien tiene que decirlos. Se percibe en esta dinastía cierto impulso suicida, así en Alfonso XIII, luego en Don Juan. Don Juan estaba empeñado en una monarquía subordinada y tutelada por Londres, que afortunadamente Franco no admitió, y luego en Juan Carlos, cuyas aventuras económicas y sexuales pues han desacreditado la monarquía más que nadie, y ahora en Felipe VI, tan fervoroso anglómano. Estas cosas, como digo, deben ser dichas con claridad, pues pueden dar lugar a rectificaciones. Es decir, yo espero que estas cosas se puedan rectificar. Y para España es mejor la monarquía, como vio Franco, que una república que la vemos hoy defendida por los que no aprendieron nada de la experiencia anterior. Otro tema breve que he tratado es el de la guerra de Ucrania. Dice, no es cierto que la OTAN y la Unión Europea estén contra Putin y en defensa de la democracia. Están contra Rusia. Y ya desde el primer momento de la caída de la Unión Soviética, como señalaba Solzhenitsyn, procuraron extenderse, rodear al país de bases militares y fomentar y subvencionar los movimientos separatistas en Ucrania, Georgia, Chechenia o Bielorrusia, y así como las divisiones políticas en la misma Rusia. La OTAN, USA dedicó 1.800 millones de dólares precisamente a subvencionar y a políticos y movimientos que pudieran dividir a Rusia, ¿no? O sea, inmiscuyéndose en los asuntos internos de este país. Bueno, pues esta política es muy anterior a Putin y fue ya denunciada, como digo, por Solzhenitsyn, y lo ha sido también por analistas occidentales, también useños. Según algunos, el propio, ¿cómo se llama? El político que dirigió la política exterior de USA durante muchos años. Sí, Henry Kissinger. ¿Cómo? Henry Kissinger. Kissinger, efectivamente. Kissinger, que acaba de cumplir 100 años. Sí, él mismo ha denunciado esta política, ¿no? Sí. Según algunos, Rusia amenaza al resto de Europa, pero de ello no hay la menor prueba actual. En cambio, sí hay pruebas de sobra de las amenazas contra Rusia. Y Rusia, según dicen, no es un país democrático, pero suponiendo que sea así, ¿por qué tendría USA y la OTAN que agredir a países no democráticos? ¿Acaso agrede a Marruecos, cuya tiranía nos amenaza y nos agrede solapadamente y continuadamente? ¿O agrede a Arabia Saudí y a tantas otras? ¿Acaso sus aventuras en Irak y demás no han salido muy caras a la OTAN y sobre todo han destrozado a países enteros con infinidad de muertos y desplazados y nadie pide siquiera disculpas por ello? Por otra parte, ¿son democráticos los regímenes LGTBI de la OTAN y la Unión Europea y sus designios totalitarios 2030? Esto hay que planteárselo. En cualquier caso, España no puede ser amiga y aliada de potencias que invaden su territorio y amparan a un régimen que aspira a imitarlas con nuevas invasiones, me refiero a Marruecos. La neutralidad es la única política exterior válida si España aspira a mantener su independencia. Ahora, es cierto que mucha gente no tiene esa aspiración en absoluto. Y, he tratado también otro asunto que tiene cierto interés, ¿no? Y Luis del Pino, tengo un programa con él los sábados, a las 11 menos 20 aproximadamente, de 6 u 8 minutos, y me preguntaba cuál de mis libros me parecía el mejor. A él lo que mejor le parecía, el que más le gustaba, la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta. Bueno, yo no puedo decir cuál me parece mejor, pero sí cuáles son los más importantes.
Los más importantes son los dos relativos a la era europea, o sea, hegemonía española y comienzo de la era europea, y Segunda Guerra Mundial y fin de la era europea, respectivamente. Este es un concepto que me parece de la mayor relevancia, el de la era europea, para encuadrar la época en que se puede hablar por primera vez de historia del mundo o historia de la humanidad. Un concepto con el que también intento sacar a la historiografía española de su provincianismo. Provincianismo siempre un poco dependiente de la historiografía antes francesa y ahora sobre todo inglesa o useña, ¿no? Sobre todo inglesa. Por ejemplo, existen cientos de historias sobre la Segunda Guerra Mundial que no han entendido que esa guerra, más allá de las potencias contendientes, fue un conflicto esencial entre tres ideologías, que no solo afectan a aquellos años, sino que resumen y culminan varios siglos de historia de Europa, o que en el análisis militar olvidan la necesidad de soviéticos y anglosajones de apoyarse mutuamente para poder vencer a Alemania, ya que por separado no habrían podido. Y se divaga sobre ayudas parciales o sobre acciones diversas. Lo que he buscado en mi análisis, el análisis militar, que es la primera parte del libro, es encontrar el hilo que mejor permite explicar los hechos y su evolución, es decir, las estrategias militares y la gran política de cada bando, y luego las ideologías subyacentes, exponiéndolas en sus propios términos. Algo semejante ocurre con la Guerra de España. Se puede escribir y se han escrito miles de libros detallando o tergiversando cada batalla, cada campaña bélica, cada dicho de los políticos, cada acto de terror, cada conflicto interno en cada bando, cada maniobra internacional, todo ello sin partir de lo esencial o dejándolo de lado. Y es que fue una guerra entre quienes aspiraban a sovietizar y o disgregar a España y quienes querían salvaguardar la continuidad política y cultural de la nación. Por chocante que resulte, algo tan elemental queda embrollado o falseado deliberadamente en la mayoría de las historias, incluidas las que se identifican con los vencedores, y que ya empiezan por confundir algo tan básico como la Segunda República con el Frente Popular. Ni entienden que el fraude electoral de febrero del 36 fue el segundo golpe de Estado que acabó precisamente con la República. Ahora precisamente leo que un historiador inglés desmiente, cito del anuncio, desmiente que la derrota alemana en Stalingrado se debiera al invierno. Se debería sobre todo a la ayuda de Estados Unidos. Bien, se ha solido achacar la derrota de Moscú, no la de Stalingrado, al llamado General Invierno, que en realidad consistió en un grave fallo de previsión del mando alemán, que tuvo que haber previsto aquello, ¿no? Aunque no fue ese general, el general Invierno, sino los generales soviéticos, los que derrotaron masivamente por primera vez al ejército alemán. Y en Stalingrado ocurrió lo mismo. Fue el movimiento estratégico y táctico diseñado por el Stavka, o sea, el Estado Mayor soviético, el que derrotó a Paulus. Este tipo de argumentación pueril se está aplicando constantemente, y más en relación con la contienda de Ucrania. Recuerda al que atribuye el mérito de la construcción de una mesa no al carpintero que la ha diseñado y trabajado, sino al que le vendió clavos y cola de pegar. No. Pero es una argumentación extendidísima también en torno a la Guerra de España, como digo. Por eso, aunque parezca increíble a estas alturas, después de miles de títulos, son necesarios libros como La Segunda Guerra Mundial, El fin de la era europea o Los mitos de la Guerra Civil. En fin, con esto yo creo que podemos pasar o continuar con el tema de los mitos del franquismo. Eso es, con lo que estábamos. Sí, y podemos hablar de la guerra de España entre las guerras del siglo XX. Para comparar, porque se ha mitificado mucho, se ha hablado de 1 millón de muertos y otras cosas por el estilo. Bueno, la guerra de España duró 2 años y 8 meses y hoy todavía se la percibe como un hecho especialmente mortífero del siglo XX, o sea, con una crueldad excepcional que abonaría el tópico del cainismo español. Bueno, apenas terminada aquella contienda, pues autores de izquierda llegaron a atribuirle 3 millones de muertos, y la cifra se redondeó en 1 millón en la célebre novela de Gironella, ¿no? Dice, es más,
Aún hace poco oí eso del 1.000.000 de muertos a una profesora de universidad. Es que tenemos una universidad que es para agarrarse. Sin embargo, ya en 1942, el demógrafo Villar Salinas demostró en un estudio cuidadoso, que fue premiado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, demostró que el aumento real de defunciones causadas por la guerra no podía haber superado mucho el 250.000, o sea, una cuarta parte de lo que se dice. Prescindo de las estimaciones sobre pérdida de natalidad y otras cuestiones, porque obviamente la gente que no nació no es víctima de nada, ¿no? Ramón Salas Larrazábal, en su estudio clásico Pérdidas de la guerra, que está prácticamente prohibido, no prohibido, sino cancelado, ¿no? Sí. En la universidad, ¿no? Y que solo en parte ha sido superado hasta hoy, pues somete a crítica las estimaciones un tanto míticas de historiadores como Ramón Tamames, como Jackson, como Hugh Thomas, como Pierre Vilar, en fin, que suelen calcularlas en torno al 500.000 entre caídos en combate y víctimas de represión, aumentados por 100.000 o 200.000 fusilados en la guerra. Jesús Salas, valiéndose de las estadísticas de población, calcula una pérdida de 250.000 hombres aproximadamente, y Gárate Córdoba los acerca a los 300.000. La población total era de 25 millones. Los historiadores de izquierda han solido incluir en sus cálculos las impresiones, recuerdos personales y rumores, y solo fue posible acercarse a la realidad de modo razonable cuando, como he dicho, pues Villar Salinas y más tarde los hermanos Salas Larrazábal y otros recurrieron a los censos y estadísticas demográficas. Las cifras totales pueden estimarse hoy, con bastante aproximación, en unos 145.000 a 150.000 caídos en combate, o sea, en fin, 120.000 nacionales, con una proporción ligeramente mayor del Frente Popular, y unos 25.500 extranjeros, ¿no? Y habría que añadir 110.000, entre 110.000 y 140.000 por el terror de retaguardia durante la guerra. Luego, las ejecuciones de posguerra son otro capítulo. Bueno, nos interesa también saber cómo sitúan estas cifras a la guerra de España en el siglo XX. O sea, ¿fue excepcional por su mortandad como a menudo leemos? Pues la verdad es que no. El siglo pasado se señaló por las dos contiendas mundiales, la segunda de las cuales se dobló en guerras civiles en Italia, Francia o Yugoslavia. Desde luego, la letalidad de estas guerras supera enormemente a la española. Solo los bombardeos sobre Alemania duplicaron ampliamente el total de muertes en España. O en el sitio de Leningrado, que duró aproximadamente lo mismo que nuestra guerra, pues lo triplicó probablemente. Llegó posiblemente en torno al 1.000.000 o 900.000. Es preferible estimar las víctimas en proporción a la población de cada país. En la Unión Soviética se estima que falleció entre el 13,5 y el 14,2% de la población. Y en Alemania entre el 8 y el 10%. Son verdaderas hecatombes. Mucho mejor paradas salieron Francia, con 1,35%, Italia, con 1,03%, Inglaterra, que no llegó al 1, 0,94%, y sobre todo USA, que no pasó del 0,32% de la población. Y España también está en las proporciones más bajas, entre 1,09 y 1,2% de la población, y ello a pesar de que los dos bandos eran españoles. O sea que fue una lucha en que todos eran españoles, excepto algunos extranjeros. Otra comparación pueden darla contiendas como la ruso-finlandesa de 1939 a 1940, porque en los 3 meses que duró igualó los 150.000 caídos en combate en España, en solo 3 meses. La guerra de Argelia fue sostenida
después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, durante 8 años por Francia, con una intensidad desigual, y pudo causar 500.000 de muertes en una población que era la mitad que la española del 36. La Guerra de Corea superó en 3 años, en los 3 años que duró, el 500.000 de muertos militares, una cifra enorme de desaparecidos, y 2,5 millones de civiles muertos o heridos, para una población de unos 30 millones entre las dos Coreas. En la de Vietnam, desde la implicación de USA en 1964 hasta 1975, en que terminó, pues pudieron morir entre 2,5 y 4 millones de personas. Las estimaciones aquí varían mucho. Estas cifras hay que tomarlas siempre con cierta, como aproximaciones, ¿no? Bueno, pues entre 2,5 y 4 millones de personas para una población de 45 millones de habitantes entre los dos Vietnam. Más recientemente, la primera guerra del Golfo, que en la práctica duró solo un mes, pudo causar 100.000 muertos, casi todos iraquíes. Es decir, si vemos estas comparaciones, notamos que la guerra de España no fue de las más intensas ni de las más mortíferas, ni mucho menos, ¿no? Ello se debió, en mi opinión, sobre todo a la estrategia de Franco, que procuró siempre evitar los arrasamientos y demás. Entre las guerras civiles del siglo XX, muchas se han debido al comunismo. Por ejemplo, insurrecciones, guerrillas, golpes en Alemania, en Hungría, en Austria, etc. Y las abiertas guerras civiles finlandesa, rusa, china, griega, coreana, vietnamita, cubana, angoleña, etíope, etc., que fueron guerras civiles. Y entre ellas la de España fue organizada por los socialistas, marxistas, vamos. Este fenómeno deriva de modo natural del ideario marxista. Esto lo explicó Lenin. Cito: reconocemos plenamente la legitimidad, el carácter progresista y la necesidad de las guerras civiles. Dado que de Lenin se hacen muchas citas falsas, ¿no? Pero esta es real. Dado que la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado conduce al choque frontal, a menos que el capitalismo claudique pacíficamente, que es algo muy poco de esperar, pues la guerra civil, defensiva u ofensiva, pues adquiere carácter progresista. Si se pierde, queda como un precedente para otra, ¿no? Que es como se estimó el fracaso de la guerra civil del 34, sobre todo en Asturias. Se consideró por parte del PSOE como una experiencia que había que aprovechar para no cometer los errores en la próxima. Y así lo consideraba el PSOE. Eso lo he expuesto en los orígenes de la guerra civil y en el derrumbe de la República. O sea, hablaban literalmente de que había que concebir aquel levantamiento como una guerra civil. Y Araquistain, que era el teórico marxista para la ocasión, pues calificaba elogiosamente a González Peña, un líder de la insurrección de 1934, lo calificaba como técnico en la guerra civil. Es decir, le parecía que era un excelente personaje, ¿no? Comparando las diversas guerras civiles, tampoco hallamos en la de España una mortandad excepcional. La guerra civil finlandesa de 1918, en apenas 4 meses, mató a unas 35.000 personas, que es una cadencia similar a la española para tiempo igual, pero con intensidad 8 veces mayor, porque Finlandia solo contaba con 3 millones de habitantes. En cuanto a la guerra civil rusa, comenzada en 1917 y terminada en lo esencial pues en 4 años, las cifras se disparan. Los muertos militares pudieron llegar a 1,5 millones, 10 veces más que en España, quizá la mitad de ellos por enfermedades debido a la pésima sanidad, ¿no? Más tal vez otro 1 millón causado por el terror, o sea, las represiones de retaguardia, y de 5 a 8 por hambre, tifus, etcétera, para unos 130 millones de habitantes. Siguen siendo una proporción mucho más elevada que en España. Los investigadores difieren grandemente
Bueno, estas cifras que he dado, pues tienen encuentran muchas diferencias según nosotros, ¿no? Pero en todo caso fueron unas cifras enormes, ¿no? La guerra civil griega de 1946 a 1949 ocasionó de 120.000 a 150.000 muertos en un periodo similar al de España, lo que supone una intensidad 3,5 veces superior a la guerra de España, pues Grecia apenas tenía 7 millones de habitantes entonces. Además, antes había sufrido pérdidas mucho mayores durante la Guerra Mundial, sobre todo por hambre. La conclusión evidente contra tan numerosas mitificaciones es que la guerra de España dista mucho de hallarse entre las más cruentas del siglo XX. Proporcionalmente, ha sido más bien de intensidad menor, si juzgamos por sus bajas mortales, y más atendiendo a las grandes hambrunas y epidemias que ocurrieron en otros países. En España, en el Frente Popular, hubo una hambruna muy considerable, ¿no? La más importante de España del siglo XX, pero no se puede comparar a la de Grecia o a la que hubo en Holanda y cosas por el estilo, ¿no? Y hubo también muchísimas más víctimas civiles en otras guerras de este estilo que las que hubo en España. Víctimas achacables a bombardeos o acciones bélicas que en España fueron relativamente escasas. Hay un tema dentro de esto que lo trataremos más ampliamente y es el del terror de retaguardia. El terror de retaguardia y el de después de la guerra. O sea, las ejecuciones después de la guerra, que eso no fueron terror porque fueron juzgadas. Bueno, llevamos más de 20 años de campaña sistemática que se ha convertido en un negocio subvencionado con dinero público en torno a las fosas y cunetas del franquismo. O sea, en realidad no hay ningún muerto en las cunetas. A veces eran abandonados allí cadáveres, pero no se enterraban, ¿no? Por lo demás, el sentido común lo indica, ¿no? Por allí, por las cunetas pasa el agua que descubriría el cadáver enterrado en poco tiempo. En la Wikipedia nos informan, entre comillas, de que los estudios académicos más recientes estiman entre 130.000, 199, fíjense en la precisión, en ellas las víctimas de la represión franquista durante la guerra. Y según un auto de la Audiencia Nacional del 16 de octubre de 2008, el número de desaparecidos enterrados en fosas comunes sumaría 114.266. Fíjense hasta qué punto. Sí. A los que estudios más recientes añadirían otros hasta los 143.353. Otro informe, entre comillas, apunta a que el número de fosas encontradas sería de 2.600. Antes daban una cifra algo inferior, poco más de 2.000, y esto daría una media de entre 50 y 70 individuos por fosa. Estos supuestos datos los recoge un lujoso tomo de memoria o memoria democrática. Se titula Fosas y exhumaciones. Las exhumaciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista 2000-2019, que es el tiempo en que se han hecho estos 20 años en que, bueno, ahora ya son más de 20, ¿no?, en que se han llevado a cabo estas supuestas investigaciones. Eso es. El título añade Estado actual y recomendaciones de futuro. Octubre de 2020, editado por el Gobierno con gran lujo de verborrea pseudojurídica y pseudohistoriográfica, con pomposas declaraciones de la ONU, de la Unión Europea, etcétera, para impresionar a los incautos. Hay que tener en cuenta que esto ha sido posible gracias a que el PP ha colaborado en todo ello. Quiere pasar por antifranquista, y efectivamente lo es, pero es al mismo tiempo ataca a su propia base, ¿no? Sin duda, al inventar todos estos datos, no lo pensaron bien, porque ya de entrada dejan en evidencia el fraude. En los 20 últimos años, dice el Gobierno, han excavado 804 fosas con un total de 9.700 restos humanos. Y esto da una media no de 50 a 70 personas por fosa, sino de 11.
Y eso teniendo en cuenta una fosa supuesta de 2.840 en Málaga, es falsa, claro, descontando la cual serían 7,7 restos humanos por fosa, y no las 50-70 que decían. Con esas medias, y no existe ninguna otra pretendida estimación, y suponiendo las 2.000 a 2.600 fosas, el total no pasaría, en fin, de 22 a 26.000, incluso miles menos. O sea, teniendo en cuenta que cada una a 7,7 u 11 por fosa, pues en las total de 2.600 fosas, pues podrían llegar a 22.200, a 26.000 y no los 150.000, 140.000, esas cifras extravagantes que dan, ¿no? Claro, ¿de dónde salen entonces esos 143.353? Parece que los han contado hasta el último, ¿no? Pues salen de la pura invención propagandística, que se sumada además al deseo de explotar indefinidamente el negocio. Claro, llevan 20 años, pero quedan tantos que pueden seguir otros 20 e incluso 40 años más, viviendo del cuento, porque eso es subvencionado, ¿no? Eso es. Y quizá por eso la memoria citada explica que el número de fosas podría elevarse al doble, lo que no mejoraría gran cosa los imaginarios totales. Pasarían a entre 14 y 20, muy lejos de los 50-70 supuestos por los chapuceros comerciantes de la memoria. Por otra parte, hasta 2014, el número de restos exhumados no pasaba de 1.328. Se ve que en los últimos 6 años el número se ha multiplicado por 7, nada menos, pese a corresponder en gran parte al gobierno del PP, que, según los memoriadores o mamoriadores, ha quitado subvenciones y puesto trabas al negocio. Vayamos ahora a cómo llegan a los supuestos 9.700 y a las supuestas 800 fosas que dicen haber encontrado. Si uno se fija un poco en el detalle de los lugares, resulta que como víctimas del franquismo se incluyen a víctimas del Frente Popular y sus fosas, como en el Pozo de Camuñas, así como restos de combatientes caídos en combate o trasladados al Valle de los Caídos. En cuanto a un coloreado mapa de las fosas que han puesto en el informe, pues es tan imaginario como todo lo demás. En otras palabras, se trata, repito, pues de un negocio infame, explotando la memoria de los muertos, algo típico de pícaros sin escrúpulos que casualmente se identifican con el Frente Popular, es decir, con los que pretendían disgregar a España o sovietizarla. Es obvio que un informe hecho por tales personajes necesitaría un contrainforme independiente, que no se ha abordado, sea porque exige mucho trabajo, sea por falta de subvenciones o por desánimo ante la vileza de los medios de masas actuales que repiten estas falsedades con la mayor naturalidad, o por simple indolencia, una indolencia muy típica de la derecha, ¿no? Cree que si se dedica a rebatir estas falsedades, pues pasará por franquista, ¿no? Aunque viene directamente del franquismo, pero en fin, como la monarquía, ¿no? Un dato clave es que el negocio lo ha tomado a pecho el actual gobierno del partido más corrupto del país, dirigido por un falso doctor, y en el que la exministra de Justicia y actual jefa de fiscales ha sido compinche de las actividades delictivas del comisario Villarejo y es pareja sentimental de un juez delincuente, condenado por delincuente, y comprometido a fondo en la falsificación de la historia. Es decir, al frente de esta empresa se encuentran delincuentes comunes. Hay que decirlo porque es así. En relación con los fusilados después de juicio en el franquismo, pues espero que dentro de un par de meses saldrá el estudio de historiografía seria y no propagandística de Miguel Platón, basado en los archivos al respecto que ningún memoriador se había molestado en investigar. Este libro debía haber salido para la Feria del Libro, pero por una serie de problemas de salud del editor, pues
no ha podido ser, pero bueno, probablemente saldrá para septiembre o así, ¿no? Bueno, pues muy lejos de las cifras de la izquierda sobre los ejecutados después de la guerra, que oscilaban entre 80.000 y 200.000. Todo esto se ha dicho y repetido con total tranquilidad, ¿no? Bueno, pues en total ascienden a unos 14.000, 15.000. Y todos ellos por crímenes de sangre, muy a menudo espantosamente sádicos, Sí, sí. incluyendo cientos de quemados vivos. Estos eran los antifascistas. Y claro, está, por supuesto, algo que olvidan también en sus cifras los memoriadores, es la represión entre las propias izquierdas. Ujú. Una represión brutal, denunciada por las víctimas que a su vez les parecía muy bien que se asesinara a fascistas, a curas o a quienes fueran. Pero entre ellos no se llevaban demasiado bien, y el problema que tenían pues es ese. Bueno, es necesario que el público conozca estos manejos y que conozca a los manejantes. O sea, yo invito a mis oyentes a difundir lo más ampliamente posible textos como el que acabo de leer, porque deben entender que existe el deber moral de contrarrestar esta asombrosa campaña de falsificación histórica en la que se basan leyes totalitarias y en la que se basa el actual socavamiento de la democracia y el golpismo en marcha, porque estamos en una situación de golpismo. Volviendo a lo anterior, estamos ante una oportunidad histórica de invertir esta corriente, que data ya fundamentalmente de la condena del franquismo por el PP en 2002, que abrió el paso a todas las políticas siguientes de Zapatero y que ha llegado a la situación actual. Por cierto que Zapatero, para que nos demos cuenta hasta qué punto se ha llegado al olvido de los principios y a la degradación política, Zapatero acaba de decir que, primero, que quien primero le advirtió del peligro, como dije, del peligro de Vox, había sido Rajoy. Y segundo, que en sus chanchullos con la ETA tuvo el apoyo del rey Juan Carlos, Sí, sí. el cual presionó al PP para que aceptara todas aquellas miserias. Bueno, la próxima vez vamos a detallar más una serie en esta hemos visto un poco de cómo ellos mismos se pierden y cómo ellos mismos caen en sus propias trampas y mentiras al establecer los números además, ya digo, con una precisión. ¿Cómo pueden llegar a decir que fueron 143.291, por ejemplo? Es imposible, ¿no? No, pero lo dicen, porque creen que así convencen más a los tontos, y efectivamente hay mucho tonto que se deja convencer. Y el próximo día vamos a ver una serie de hechos, de denuncias concretas que estos han hecho, ¿no? Por ejemplo, el Barranco de Órgiva, en Granada, la Sima Ginamar, en Gran Canaria, el Pozo Funeres o Fortuna, en Asturias, el caso Zarrías, la matanza de Badajoz, la matanza atribuida a la desbandada de Málaga, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poco en concreto para entender cómo funciona todo este negocio, que es un negocio criminal. Y, en fin, quizá por esta vez podamos cerrar esta emisión. No sé cuánto falta Pues mucho. nos faltan 10 minutos todavía, ¿eh? 10 minutos. Sí, Bueno, sí. pues entonces, mira, vamos a 8 empezar minutos. con el Barranco de Órgiva. Eso es. Bueno, a finales del verano de 2003 corrió por las redes sociales un sensacional hallazgo de huesos cerca de Granada. El país citaba a toda plana fusilamientos masivos, exterminio de compatriotas por motivos ideológicos. Hay que tener jeta, ¿eh? Exterminio de compatriotas, de repente se hacían patriotas los fulanos estos, ¿no? Identificándose con los que querían destruir España, ¿no? Y además decía, en una fosa perfectamente documentada. Un lugar de crímenes y de muertes, por donde había corrido un río de sangre.
Así se expresaba un catedrático de la Universidad de Granada. Es que tenemos, como digo, tenemos una universidad que, en fin. Surgió un testigo, claro, que recordaba camiones cargados de hombres, mujeres y niños, a quienes mataban a tiros y los empujaban a la zanja, y encima les echaban cal viva. Un testigo. Sí. Dice, y así un día y otro. Así que toda esta gente pues hizo unas estimaciones que habría allí en aquella fosa entre 2.500 y 5.000 víctimas, eso al gusto de cada cual, que sería, podríamos decir, un paracuellos derechista, ¿no? El Ayuntamiento de Granada, naturalmente, se sumó, planeó un vistoso monumento en un parque conmemorativo exigiendo subvención al Ministerio de Fomento. Esto estaba todavía el PP en el poder, el PP de Aznar. Y exigía, como digo, subvención, acusando al Ministerio de Fomento de intentar tapar los hechos, de intentar cubrir la fosa y que se olvidara todo, ¿no? Y con esta plana del país, pues es evidente que comenzaba una ofensiva mediática de gran envergadura. Pero aquí que el 2 de septiembre, pocos días después, el país informaba de que los restos hallados el pasado sábado son, según los forenses, de origen animal, o sea, de cabras y perros. Esto lo informaba no a toda plana, por supuesto, con una gacetilla mínima en el lugar menos visible de una página interior. O sea, ni la menor excusa por la estafa que habían intentado a la opinión pública. Les da igual. Otro ejemplo típico es el de la Sima Ginamar, en Gran Canaria. Este es un pozo volcánico de 80 metros que enseguida empezaron a llamarle el Guernica Canario. Y fue objeto de despliegue mediático en su momento. A él habrían arrojado los nacionales a cientos y hasta miles de demócratas. Bueno, una vez explorado el lugar, se dijo haber hallado restos de entre 13 y 20 personas, sin especificar causas de sus caídas. Pudieron haber caído por muchas razones, desde suicidios hasta accidentes, ¿no? Y algunos podían haber sido efectivamente asesinados, por supuesto. Posteriormente se insinuó, claro, aquello tenía que estar repleto de huesos, pero no lo sabía. Entonces se empezó a decir que los fachas habían retirado los huesos. Es decir, el fraude siempre encuentra algún recurso, ¿no?, explicativo, ¿no? Bueno, el Guernica resultó un tanto decepcionante, ¿no? Por otra parte, en Guernica no murieron más de 126 personas como mucho. No los miles que enseguida atribuyen a esta gente, ¿no? Bueno, pues entonces el Guernica perdió publicidad, pero diversos investigadores han seguido insistiendo, se ve que el negocio daba de sí, ¿no? Y han sugiriendo vagamente gran número de víctimas y dramatizando el asunto con un supuesto miedo y un muro de silencio en torno al caso. Es otra cosa increíble, ¿no? También dicen que hay miedo a decir estas cosas, cuando no paran de decirlas, es exagerarlas y mentir sobre ellas. Es más, en el caso que vimos anteriormente del barranco de Órgiva, resulta que está entre las fosas del franquismo, según los mapas de estos fulanos, ¿no? Y esto es curioso, lo del muro de silencio, cuando quien dedicó reportajes sensacionalistas mayores a la Sima de Ginamar fue la revista pornopolítica Interview, que era leidísima. Llegó a tener a vender 1 millón de ejemplares, algo yo creo que único en toda la historia de la prensa española, ¿no? Y también en la campaña sobre el barranco de Órgiva se decía que los obreros descubridores de los huesos tenían miedo a hablar. O sea, aquí, como claro, los hechos mismos desmienten toda la historia,
pues se inventan cualquier tipo de excusas, ¿no? Incluso eso, o sea, cuando llevan 20 años hablando sin cesar en todos los medios, repitiendo las mentiras, dicen que no, que es que hay miedo, que no se puede hablar de estas cosas, que no les dejan hablar de estas cosas. Bueno, vemos brevemente, porque ya quedará poco, ¿no? Sí, un par de minutos, don Pío. Sí. El Pozo Funeres, o Pozo Fortuna, que se ha convertido en una joya de la memoria histórica en Asturias. Así, el PSOE pues ha desplegado unos actos de propaganda formidables e incluso peregrinaciones para conmemorar el crimen, además acompañado de expresiones piadosas como no se puede olvidar la historia porque entonces habría que repetirla. El descaro y la desvergüenza de esta gente es infinito, ¿no? Bueno, según ellos, al pozo habrían sido tirados entre 20 y 300 demócratas, vivos, según unos, torturados y asesinados previamente, según otros, porque en todas estas cosas siempre hay versiones distintas, igual que en el cálculo de víctimas, ¿no? Es más, han erigido un monumento y un museo de la memoria sobre la represión franquista. Bueno, un historiador minucioso, historiador de la minoría asturiana, Pedro Fandos, que procede de la izquierda, por cierto, me ha explicado: ¿sabes cuántos rojos fueron arrojados al pozo? Probablemente ninguno. Es todo un camelo. Debiera ser fácil disipar las dudas explorándolo como las imaginabas, ¿no? Pero no se ha hecho. ¿Y sabes por qué no se ha hecho? Por respeto a los muertos. Anda. Qué casualidad. Bueno, esta es la memoria histórica que estamos soportando y que nadie denuncia de manera adecuada. Sí, sí. Y no la denuncia pues porque no sé exactamente por qué realmente, ¿no? Porque por el PP no me extraña. El PP es antifranquista, por consiguiente tiene que dar pábulo a todas estas leyendas y todas estas invenciones, ¿no? O por lo menos callarse, como si no fuera con ellos, ¿no? Eso es, ni fuera con España, ni con la salud, casi diría la salud mental de los españoles, ¿no? Pues, pero claro, yo creo que Vox, o alguna sección de Vox, o lo que fuera, debería darle la importancia debida. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver desde la próxima semana en Forma Radio a 1 hora con la historia. De acuerdo. Tendremos algunos otros casos más y ya comentamos. Y lo terminaremos la próxima semana. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Adiós.